buenas tardes con todos. A nombre del capítulo Basque Perú, les damos la más cordial bienvenida al webinar Ciberseguridad e Inteligencia Artificial protegiendo la cadena de suministro. Es un gusto acompañarlos en esta jornada. Ahí ya vemos que se siguen conectando, llevamos más de 200 asistentes, estamos sumamente contentos por esta gran acogida. Y bueno, comentarles acerca de este contexto que nos tiene muy alerta, ¿no? Esta acelerada transformación digital que ha cambiado la manera en que operan las organizaciones y las cadenas de suministro. Hoy, la inteligencia artificial, la automatización y la interconectividad generan importantes oportunidades para el comercio internacional, pero también nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y gestión de riesgos. En este webinar conoceremos experiencias, tendencias y buenas prácticas que nos permitirán comprender cómo las organizaciones pueden fortalecer sus capacidades para proteger sus operaciones. Para dar inicio, invitamos al señor Ronald Espinosa, gerente general de BASF Perú, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Por favor, señor Ronald. Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo desde BASF Perú, Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, organización que promueve el comercio internacional seguro, ético y confiable a través de la implementación de estándares internacionales reconocidos a nivel mundial. Nos es muy grato contar en este webinar con la participación de dos destacados profesionales, quienes agradecemos por compartirnos sus experiencias y conocimientos con todos nosotros. Nos acompaña Joana Arias, jefe de infraestructura de TI de TASA, y el señor Carlos Kong, el responsable de auditorías TI, riesgos, ciberseguridad de Prosegur. Dos profesionales que nos van a acompañar durante toda esta tarde. La transformación digital y el uso de la inteligencia artificial le están redefiniendo la forma en que operan las organizaciones y las cadenas de suministro. Sin embargo, estos avances también han incrementado la exposición a amenazas cibernéticas que pueden comprometer la continuidad del negocio y la confianza de los socios comerciales. De acuerdo al Global Security del año 2025, el Foro Económico Mundial, las vulnerabilidades de la cadena de suministro digital figuran entre los principales riesgos para las organizaciones. Es que en ese contexto, la ciberseguridad deja de ser un desafío exclusivamente tecnológico para convertirse en un componente esencial de la gestión de riesgos. Fortalecer los controles, desarrollar capacidades y fomentar una cultura de prevención son aspectos fundamentales para construir organizaciones más resilientes y cadenas de suministro cada vez más seguras. Sin más, esperamos que este webinar sea de gran valor para todos ustedes y agradezco a los organizadores, así como a las personas que nos acompañan, que hayan tomado su tiempo en participar en este webinar. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, señor Ronald, por esas palabras de bienvenida. Continuando con el programa, contamos con dos destacados expertos, como ya lo había mencionado el señor Ronald. Como primera ponencia tenemos a Carlos Kong. Carlos es ingeniero de sistemas de información, con más de 10 años de experiencia en auditoría TI, ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos, bajo estándares internacionales de seguridad y continuidad del negocio. Cuenta con una maestría en inteligencia artificial por la Universidad Internacional de Valencia y actualmente es responsable de auditoría TI, riesgos y ciberseguridad de Prosegur. Invitamos a Carlos a dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Ronald Silvana, por la invitación y también al VAS. Como no, buenas tardes con todos. Voy a comenzar a compartir la presentación, ¿ok? ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, se ve correctamente. Ok, perfecto. Bueno, en esta primera ponencia vamos a hablar acerca de ciberseguridad e inteligencia artificial. Vamos a ver algunas estrategias de auditoría, conocer algunos de los riesgos emergentes y mejores prácticas en esta nueva era de inteligencia artificial. Sí, esto ocurre. Listo. Bueno, en sí,
¿Cuál es la nueva realidad de la logística hoy en día? Hemos pasado de ver o de una transición entre el tema físico y a digital. Entonces, la seguridad logística tradicional ahora no solamente se basa en documentación, sino también en flujos lógicos y en cómo se comparte la información y cómo se transfiere la información en cada una de estas nuevas herramientas, que a su vez estas herramientas traen consigo riesgos que son inherentes al uso. ¿Ok? Tenemos sistemas más interconectados, por ejemplo, la gestión portuaria, aduanera y despacho, hoy reside netamente en soluciones de cloud o también en APIs automatizadas. Y existe un efecto bola de nieve o cascada, así que lo queremos ver así, en que tú teniendo, invirtiendo mucho dinero en seguridad de la información, en ciberseguridad, en herramientas detectivas, en procesos, procedimientos y más, puedes depender o puedes verte involucrado ante un ataque por tener dependencia con algún tercero que tiene acceso a esa red para dejarte alguna información. Más adelante vamos a ver un caso, particularmente el caso de Toyota. ¿Ok? Entonces, continuamos. Eh, Ocurre aquí una evolución en los estándares. ¿Ok? Hemos pasado, si orientamos esto a nivel de riesgos y a su vez hacia el mundo de auditoría, ¿ya? Las auditorías y las revisiones ya no solamente se deberían realizar a nivel de cumplimiento, es decir, como un checklist en, por ejemplo, auditoría del año 2025. ¿Se cumplieron o se realizaron las modificaciones o el control de cambios y tal? Check, check, check. Hay que dejar de pensar en eso y hay que ir más in situ a verificar cómo se realiza o cómo se validan los accesos a estas aplicaciones que son utilizadas en sí en la cadena de suministros. Verificar también firmas digitales en documentos de embarque. Nosotros sabemos que eh, en plena época de pandemia mucho software de firma digital fue habilitado y ya existía también, solamente que no era tan aceptado como, por ejemplo, la funcionalidad de signers de Adobe. Y también está la gestión continua del riesgo, ¿ok? Entonces, tener estas revisiones de cumplimiento o verificar que efectivamente se hayan hecho o se haya seguido un procedimiento, no te asegura de que estés cubierto con los riesgos, debido a que en sí la tecnología se ha visto eh, superada, ¿ya? Y muchas organizaciones tienden a ser burocráticamente más lentas para evolucionar, cosa que la burocracia no les impacta directamente a los ciberdelincuentes, como vamos a verlo en algunas láminas. Justo, la democratización del cibercrimen. Bueno, en sí, como le decía, ¿no? Las empresas tienden a ser un poco más lentas para ir asimilando e ir implementando tecnología de una buena manera. Sin embargo, los ciberdelincuentes no necesitan eso, ¿ok? Hoy en día existen múltiples maneras en las cuales se utiliza la inteligencia artificial generativa para poder atacar a empresas, como puede ser phishing automatizado, escaneo masivo, perfilado de redes y más. El phishing automatizado vendría a ser básicamente en lugar de conseguirme yo la base de datos de todos los correos de los empleados de una compañía, es, ok, vamos a hacer como especie de una focalización hacia el gerente general, hacia el gerente financiero y demás. Entonces, son personas digamos, personajes en teoría públicos, ¿ok? Es decir, que tienen ponencias, que tienen reuniones grabadas y más. Entonces utilizan tecnología de suplantación de identidad, como puede ser el DeepSeek, que es básicamente cambiar el rostro por el de alguna de estas personas. Y a su vez, su voz está grabada en estas ponencias. Entonces utilizan algunos algoritmos de inteligencia artificial para imitar el tono de voz, las inflexiones, las palabras inclusive, de cómo estas personas se expresan. Entonces, de esa manera, básicamente mimetizas a alguien que tiene poder e injerencia dentro de la compañía. ¿Ok? Entonces, no hace poco, bueno, hace muy poco un colega que trabaja en Madrid me comentaba de que él estaba postulando a un trabajo y era por una videollamada. Entonces, uno de los controles que se están aplicando ahora
para evitar suplantación o inclusive que ustedes estén hablando con un bot, es pedirle que hagan cosas que no debería hacer un bot, como por ejemplo, a él le pidieron de que suba 3 dedos sobre su frente y que luego se toque la nariz. ¿Ok? O sea, son cosas que un bot no está programado para hacer, pero sí para contestar de repente. ¿Ok? Luego está el escaneo masivo. Utilizan bots autónomos que pueden utilizar a su vez algoritmos predictivos para buscar brechas de seguridad. Uno de los casos más fresquitos que tenemos es Anthropic, la empresa dueña de Claude, de esta inteligencia artificial, tiene un modelo que se llama el Mythos 5 o el Mythos 5, que básicamente hasta hace una semana y media estaba totalmente prohibido al público, ¿ya? Sin embargo, poco a poco se ha ido liberando como una orden en este caso fue un juez en Estados Unidos pidió que básicamente se cierre el caño, por así decirlo, a este modelo. ¿Debido a qué? Debido a que había detectado o había mapeado todas las vulnerabilidades en sistemas operativos eh, existentes y antiguos. Entonces, muchos sistemas operativos vienen evolucionando de versión en versión hasta que cambian de, por ejemplo, de Windows 10 a Windows 11 y tal. Sin embargo, si retrocedes al código fuente o si vas hacia el inicio, casi todos comparten un mismo lenguaje o algunas fórmulas o algunos mecanismos maestros, si queremos decirlo así. Entonces, este lenguaje de inteligencia artificial detectó vulnerabilidades en sistemas operativos que tenían por lo menos 27 años sin ser descubiertos. ¿Ok? Entonces, vemos un tema bastante importante con respecto a posibles ventajas o desventajas que podrían tener las compañías y ventajas de los ciberdelincuentes si es que se apropian de estos modelos. ¿Ok? Y por último, el perfilado de redes, que es básicamente una recolección o un barrido a través de una red, que por ejemplo, yo soy una empresa que tengo un tercero y yo me gasto 8 millones de soles al año en soluciones de ciberseguridad. Y trabajo con ese tercero que me provee información o que me provee algunos elementos y él no gasta nada. Entonces, obviamente no me van a atacar a mí porque estoy bastante más protegido, pero sí podrían atacar al tercero que no tiene, digamos, buenas defensas, si lo queremos ver en un tema de salud. ¿Ok? Entonces, una vez que atacan a él y se conectan, a su vez, él tiene conexión con mi red, que es carísima, básicamente poder gobernarla y poder cuidarla, y existe un término tecnológico que son los movimientos laterales. ¿Ok? Entonces, normalmente las personas o los ciberdelincuentes que se conectan a una red, lo que hacen es o esperan, o sea, no es que te atacan al mismo, sino esperan y comienzan a utilizar herramientas que permiten identificar qué clase de información es la que se mueve hasta que ven oportunidades de moverse ya sea verticalmente o horizontalmente. ¿Ok? En este caso, te atacarían horizontalmente. Bueno, me fui adelantando un poquito con el tema de los ataques a terceros o el third party, pero básicamente no importa qué tanto tú inviertas en tu compañía a nivel de ciberseguridad y defensa y más, porque al final van a atacar tu eslabón más débil. Hace mucho tiempo se tenía en mente de que el eslabón más débil es el usuario, ¿sí? Sin embargo, hoy en día tenemos a los usuarios y a las terceras partes. Es por eso que también aprovecho en comentar la importancia de capacitar a los equipos. ¿Ok? Tú puedes gastarte un montón de dinero implementando medidas de ciberseguridad, sin embargo, si tú no le enseñas o educas a tus colaboradores, es muy probable de que alguno de ellos sea víctima de algún ataque de phishing, ya sea o no sea muy sofisticado inclusive. ¿Ok? Y existe este efecto de caballo de Troya aquí, de que sistemas interconectados sin una segmentación facilitan el movimiento lateral, lo que les decía. Un compromiso externo se convierte en una vía de acceso autorizado a tus bases de datos protegidas. Entonces, no solamente está en que tú te protejas a ti, sino vamos a ver cómo es que podemos nosotros asegurarnos de que efectivamente estén nuestros terceros a los cuales les damos acceso ya a nuestra red ya sea mediante algún desarrollo de un API o inclusive dándoles acceso para que ellos puedan hacer registro de repente sobre nuestro ERP y más. ¿Cómo podemos
asegurarnos y qué es lo que debemos hacer para antes de darle el permiso. ¿Ok? Luego, vamos a abrirnos un poquito del camino del tema de ciberseguridad hasta el otro lado, pongamos un pin a la idea, y vamos a hablar de los Shadows AIs. ¿Qué son los Shadow AIs? En sí se hace referencia a herramientas de inteligencia artificial que son utilizadas por los propios colaboradores, sin importar el rango o el cargo, y a los cuales tú le compartes información que no deberías. ¿Ok? Que de repente no está tipificada la clasificación de la información, cosa que desde ahí comienza el, eh, o que desde ahí comienza el problema, porque no se tiene claridad de qué puedo utilizar con IA y qué no puedo utilizar con IA. Entonces, justo está la primera parte, que es la exposición involuntaria. Ocurre cuando colaboradores o proveedores suben bases de datos confidenciales, como pueden ser tarifas, contratos, lista de empaques, fletes y demás, a herramientas de IA generativa solamente para agilizar el proceso o el trabajo en sí, como puede ser ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok, entre otros. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo no necesariamente una flagrancia con respecto a una falta. Sin embargo, muchas veces las compañías tienden a no tipificar qué herramientas son aptas y qué herramientas no. ¿Ok? Luego está la pérdida o la posible pérdida de propiedad, que es toda información cargada en estos motores públicos, alimenta algoritmos externos o los llamados modelos externos. Entonces, por ejemplo, yo subo un contrato, ese contrato me ayuda ChatGPT, Gemini o cualquier sea la IA o el lenguaje que esté utilizando para solucionar mi duda. Sin embargo, ellos pueden coger esa información y ese archivo, no para guardarlo literalmente, pero sí para extraer la información y lo más importante, la metadata, es decir, quién lo subió, cuándo lo subió, de qué red lo subió, qué contenía el archivo, los datos y más, cosa que de repente, dentro de una semana, la competencia hace una búsqueda muy particular y muy específica y sin querer queriendo, le chuntan el clavo con esa información que hace una semana alguien subió. ¿Ok? Entonces, es un tema de una posible pérdida de propiedad. Allí es donde se pone en marcha un concepto que es el gobierno o la gobernanza de los datos, de las plataformas de inteligencia artificial que podrían o deberían ser eh, controladas por las propias compañías en sí. Definir cuáles usar y cuáles no usar. ¿Ok? Y a su vez, esto podría generar, al menos dentro de la cadena de suministros, graves incidentes de confidencialidad o inclusive perder la ventaja competitiva que tenemos. ¿Sí? Entonces, acá justo está el caso que les mencionaba, ¿no? De Toyota, impacto en prensa. Básicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Toyota tiene un mecanismo de trabajo que se llama JIT o Just in Time, ¿ya? Entonces, en lugar de que ellos llamen, en este caso a Kojima Industries y le digan, oye, Kojima, necesito que me traigas 50 chasis o algún elemento que ellos utilicen, lo que hacen es, oye, ¿sabes qué? Kojima, necesito que te conectes directamente a mi ERP y dentro de mi ERP vas a encontrar todo lo que yo necesito y tú me lo vas a disponibilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Un ciberataque a Kojima, que sufrió un ataque de tipo ransomware, es decir, secuestraron su base de datos, secuestraron sus servidores y les pidieron a cambio un rescate, provocó que en el año 2022 Toyota cierre 14 de sus plantas por 24 horas. ¿Ok? Entonces, la lección aprendida aquí es no solamente que te importe el perímetro de seguridad de tu propia compañía, sino que también debes exigirle el mismo nivel de seguridad o de, en este caso, de eficiencia a nivel de protección a tus propios terceros, cosa que le pasó a un grande. Aquí están los datos de pérdidas, básicamente cuáles fueron el impacto financiero. Fueron 375 millones de dólares en la pérdida estimada por dejar de fabricar, ¿ok? Cerca de 13.000 vehículos fueron perdidos, equivalente al 5% de la producción mensual de la marca. ¿Ok? Es bastante, si vemos los números son bastante fuertes. 14 plantas cerradas y 28 líneas de producción detenidas. ¿Ok? Entonces aquí hablamos del tema del just in time, que no solamente
algo que en papel puede sonar súper eficiente, cosa que también conocemos a los japoneses que son muy eficientes con respecto a los procesos, es que también te puede generar riesgos, ¿ok? Entonces, no solamente los riesgos están en hacer actividades, sino también en implementar y en utilizar tecnología, inclusive en hacer algo tan eh, lineal o tan, digamos, no quiero decir básico, sin embargo, como ese tema del just in time, que es algo que en verdad es una muy buena práctica, te puede generar riesgos inherentes que no necesariamente están siendo controlados. ¿Ok? Entonces, vamos al mundo de los controles y la mitigación y la auditoría, a lo cual yo me dedico. ¿Qué debemos hacer nosotros para abrirle la puerta a un tercero y que tenga acceso a nuestros sistemas, a nuestras redes y más? Primero necesitas tener un gobierno de terceros, antes que nada. Y verificar, primero, obviamente, primero en casa, ¿no? Si es que eh, tus servidores, si es que las herramientas que tú utilizas están con la última actualización, el último parcheo, como se dice. ¿Ok? Y luego de que valides eso, es voltear con todos tus terceros y decirle, ok, tú quieres conectarte a mi red, ok, necesito hacer validaciones de homologación. Vamos a ver si es que tu nivel de ciberseguridad es casi tan bueno como el mío o superior. Luego está la defensa activa con IA. Utilizar estos sistemas de EDR, que son sistemas de detección y monitoreo, con análisis de comportamiento. Una de las marcas que se está haciendo bastante popular es Microsoft Security Copilot, que básicamente lo que te hace es, te mapea toda tu red y comienza a generar o identificar posibles patrones de conexión de usuarios y demás cosas que tú puedes configurar. ¿Ok? Por ejemplo, una configuración o algo no malo podría ser de que el usuario Carlos Con se conecte un 25 de diciembre a la 1 de la mañana a hacer algún movimiento o inclusive conectarme a la red y comenzar a revisar carpetas. ¿Ok? Podría ser una configuración necesaria. Luego está el tema de la gobernanza en IA, ¿no? Que las empresas definan políticas y directrices que normen el uso de los datos de las herramientas públicas. Y para eso hay dos pasos. Primero, clasificar el tipo de información. Puede ser un semáforo, verde, información pública, amarilla, información interna, roja, información confidencial o de clientes, así sencillo. Y luego, esa información, ¿qué o cuáles herramientas de inteligencia artificial o herramientas en general puede utilizar con cada uno de ese tipo? Que es básicamente lo que engloba gobernanza. Y en base a ello tú defines umbrales y en base a ello también depende mucho el apetito de riesgo que se tenga. ¿Ok? ¿Y eso cuál es el impacto o el beneficio? Básicamente protección en la propiedad intelectual e información confidencial. Y por último, y no menos importante, la cultura de la ciberdefensa. Ejecución de simulacros. ¿Ok? Los simulacros en sí dentro de áreas de ciberseguridad no son anunciados, obviamente, sino es que mandan de manera masiva a cierta cantidad de usuarios un correo que, por ejemplo, ¿no? Fue la fiesta de fin de año de la empresa y te llega un correo a la semana diciendo, no, no te pierdas o no te olvides de descargar tus fotos de la fiesta de fin de año, ¿no? O sea, le das clic, ese clic dentro de ese correo parece todo muy correcto, y hay una carpeta en OneDrive, le das clic, inmediatamente te detecta eso y te llega un first warning, ¿no? Una primera advertencia que te dice necesitas llevar el curso de ciberseguridad nuevamente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Y recomendaciones también para una revisión o una auditoría. Aquí básicamente son lo más bio, lo que se tiene que tener en cuenta. Mapa integral de APIs. ¿Ya? Identificar y evitar de extremo a extremo todas las conexiones que hayan a base de datos o a plataformas que ven información de un tercero. Verificación de credenciales o la gestión de accesos de toda la vida, asegurar que los accesos compartidos tengan una autenticación de multifactor o doble factor mínimo y seguir el controles de mínimo privilegio. ¿Qué son los controles de mínimo privilegio? Básicamente es que un usuario no tenga más ni menos accesos de los necesarios para cumplir con su labor. Luego está el control de Shadow AIs, que es básicamente monitorear la carga de qué datos salen de la compañía y dónde se publican. ¿Ok? Ya con eso puedes detectar y puedes cortar de raíz, ya sea bloquear
accesos de salida, bloquear páginas web y demás. Y obviamente los simulacros de continuidad que te permiten a ti validar y verificar de que en caso se materialice alguno de estos incidentes, puedas recuperarte. Nuevamente, la ciberdefensa activa con IA, básicamente la detección en tiempo real, es una de las grandes ventajas y es un diferencial. El bloqueo automatizado, por ejemplo, detecta una descarga anómala a las 2 a.m. y análisis de amenazas. Es decir, ya no tienes que tener a una persona sentada detrás o delante de un monitor, mejor dicho, eh, viendo un dashboard de incidentes, sino que la IA te puede detectar eso en base a las reglas que vengan cargadas o las reglas que tú le configures o un plus, ambas juntas, y te va generando tickets. Inclusive el de Microsoft tiene chance de inclusive solucionar algunas incidencias que no son, que no necesitan interferencia humana. Es decir, yo me conecté a las 2 de la mañana desde Islas Caimán, o eso es lo que dice, entonces lo que va a hacer la IA es, oye, ¿sabes qué? Ese compadrito anoche se conectó desde Lima, Perú, ahora no creo que esté ahí. ¿Sabes qué? Vamos a aislar esa computadora de la red. Y listo. Yo al día siguiente me conecto, intento conectarme, no puedo. Voy a tener que llamar a mesa de ayuda y decirle, oye, pasó esto. Y ellos básicamente me van a decir, mira, se bloqueó por esto, necesito que vengas a la oficina para hacer una revisión de tu computadora. Y listo. ¿Ok? Bueno, tendencia clave o tecnología clave aquí es el Zero Trust Network, que es básicamente que ningún dispositivo usuario dentro ni fuera de la red se considera seguro. Ojo, ¿ya ves? Es un nuevo movimiento que está sucediendo dentro, que antes venía del Zero Trust y ahora es el Zero Trust Network. Luego el análisis de firmware. Analizar no solamente las computadoras, los servidores y más, sino vamos a ver los escáneres, los elementos que están en IoT y demás, porque todo eso firmware puede ser una puerta de exposición para que alguien se conecte. Y obviamente algo que no todo el mundo sabe, sin embargo yo les doy aquí este talán, como se dice, es la garantía del software. Cuando tú adquieres un software, tú estás en la obligación, o sea, estás en tu derecho y deberías tener la obligación ya de pedir la lista de componentes de software, que es una lista, es la SBOM, ¿ok? Entonces, esa lista de componentes de software te dice en qué lenguaje, qué librerías, eh, y qué detalle, qué DLLs y qué demás utiliza el software que tú has adquirido. Y en base a ello, tú puedes verificar con tu equipo de TI si es que estas librerías tienen o no tienen vulnerabilidades. ¿Ok? Bueno, básicamente no se trata de si vas a ser vulnerado, sino de cuándo. ¿Ok? Y la verdadera madurez se mide en la resiliencia y velocidad con la cual te recuperas o recuperas tu operación. ¿Sí? Aquí un pequeño roadmap ejecutivo que no quise, o bueno, que quise compartir, que es primero, el primer paso, mapea o escanea. Identifica todas las conexiones y dependencias que tienes con terceros. Segundo, evalúa. Aplica auditorías de seguridad física y digital homologadas con los mejores estándares, como pueden ser aquellos que promueve el BASC. Luego, blinda o protege, que exige mínimamente autenticación de doble factor a todo tercero interconectado, ¿ok? Para que tú te asegures que quien dice que se ha conectado es la persona. Y por último, entrena. Realiza ejercicios prácticos anuales simulando caídas cibernéticas con proveedores, ¿ok? Entonces, eso es el contenido que traigo. Aquí una pequeña sección de Q&A. A ver si me ayudas indicándome las preguntas, Silvana, por Sí, favor. Carlos, vamos a tener un espacio terminando las dos ponencias, ahí aprovechando de que ya nuestros participantes van teniendo un poquito de noción para que nos vayan dejando todas sus preguntas y como te digo, al finalizar ya las abordamos todas, ¿te parece? Ok, perfecto. Entonces Genial. voy a dejar de compartir. Listo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta valiosa exposición, por compartir estos riesgos, oportunidades a las que las empresas se enfrentan. Bueno, pasamos ya a la segunda ponencia. Tenemos a Joana Arias, es representante de TASA. Joana es ingeniera de sistemas y MBA por INCAE Business School, con más de 15 años de experiencia en tecnología y más de una década liderando áreas de infraestructura, operaciones y ciberseguridad. Actualmente ella es jefe de infraestructura y seguridad TI en TASA,
donde impulsa la modernización tecnológica, la seguridad de la información y estrategias sobre seguridad. Entonces invitamos a Joana a dar inicio a su presentación. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Un gusto estar por acá. Permítanme compartir mi presentación un momento. ¿Me confirma, por favor, Silvana, si se está viendo correctamente? Sí, correcto, se ve la presentación. Dame un segundo. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Como mencionaron, mi nombre es Joana Arias. Actualmente soy jefe de infraestructura y seguridad en TASA. Como sabrán, TASA es una empresa líder en la parte industrial pesquera con una operación crítica que abarca desde las embarcaciones que están en alta mar, plantas de procesamiento de harina de pescado, aceite de pescado y toda la ruta logística hacia nuestros clientes. En este ecosistema tan dinámico, mi persona y mi equipo tenemos un gran desafío que no solamente es garantizar la infraestructura tecnológica, sino lograr que nuestra operación sea segura y sea resiliente también para garantizar la continuidad de negocio y seguridad de las personas. Entonces, en esta ocasión vengo a comentarles un poquito sobre algunas formas como llevamos la seguridad y la ciberseguridad en TASA, algunos aprendizajes que hemos tenido y cómo nos aseguramos de tener un nivel de madurez de ciberseguridad adecuado. Bueno, pasemos y les quiero contar un poco cuál es el desafío que estamos teniendo actualmente. Bueno, TASA actualmente tiene una oficina administrativa, pero también tenemos interconectadas nuestras plantas. Algunas de ellas son automatizadas, tenemos también un astillero y tenemos una flota de alrededor de 44 embarcaciones, lo cual también está interconectado. Con esto quiero comentar que a más de la automatización y digitalización que hemos logrado, también se han unificado los riesgos. Y haciendo un poco de un benchmark en cómo está el sector industrial, el sector fabricación con el que nos estamos comparando, podemos ver que nuestra realidad operativa está un poco comprometida porque los niveles de riesgo que está el sector industrial son realmente altos. Por ejemplo, si vemos, hay un 25% de incidentes, según un estudio de IBM, que están directamente atacando al sector industrial y manufacturero. Y nuevamente, el phishing sigue siendo una puerta de entrada muy importante de estos casos. Alrededor del 39% son originados por phishing y por explotación de aplicaciones expuestas un 33%, y los malwares están abarcando un 45% de los ataques industriales. Eso tiene consecuencias críticas para la operatividad y la continuidad de negocio. Em, ¿Por qué esto es tan complejo para TASA? Porque esto nos muestra que tenemos desafíos a nivel del sector y por supuesto a nivel de la propia empresa. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, el sector fabricación está eh, con una, con una foto global que nos dice que los niveles de madurez son todavía muy iniciales, más o menos entre 0,8 y 1,3%, pero todavía el sector como tal tiene grandes desafíos en alcanzar niveles de madurez de seguridad adecuados. En el caso de TASA, nosotros entendemos que la evolución en la madurez de ciberseguridad no es lineal. Con los esfuerzos que vamos haciendo año a año, oleada tras oleada, vamos a ir adquiriendo mayor nivel de madurez incremental. Nuestro objetivo es asegurar niveles definidos y gestionados, que serían los niveles que pueden ver 3 y 4. Ese es el objetivo que nos hemos puesto y les voy a contar un poquito, ay, perdón, cómo hacemos para llegar, con lo que estamos haciendo para llegar a esto. En esta lámina les comento un poco sobre nuestro marco de gobernanza colaborativa y los riesgos, cómo los estamos manejando. Es importante comentar que, como todos saben, formamos parte de un grupo corporativo y así también aprovechamos esto para compartir inteligencia y fortalecer nuestras capacidades. Em, Tenemos una comunidad de ciberseguridad en donde compartimos todas estas experiencias, lineamientos,
tendencias, prácticas en conjunto con otras empresas del grupo y eso nos ayuda a fortalecer y a estar todos alineados. Adicionalmente, hemos decidido que nos vamos a evaluar continuamente con marcos de referencia internacionales que nos permiten entender cómo estamos actualmente y trazar roadmaps para llegar a un objetivo que realmente apunte a donde están los riesgos principales de nuestro negocio y pongamos los esfuerzos en donde deben estar. Por ejemplo, para TI hemos evaluado recientemente bajo el framework de NIST CSF 2.0. También hemos evaluado recientemente el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y como parte de este ejercicio que hemos hecho, hemos logrado obtener un artefacto de autoevaluación que nos va a ayudar para ir viendo cómo evolucionamos año a año y cómo vamos alcanzando los niveles de madurez que queremos. Para OT nos hemos estado midiendo bajo marco y casa. Hemos hecho esto con una consultora que no ha tomado puramente este marco, sino más bien que lo ha mezclado con normativa ISO, con framework NIST y también con estándares internacionales ISA ISC 62443 y adicionalmente validando aplicación de modelo Purdue para OT. Adicionalmente hemos visto la necesidad de entender cómo se debe llevar un buen gobierno de OT y una convergencia IT-OT, por lo cual también logramos hacer una asesoría especializada que nos guiara en este buen marco de gobierno para poder implementar también capa de seguridad. Adicionalmente, en la gestión de riesgos, nos estamos asegurando de cubrir todo el ciclo de vida del riesgo y tener una evaluación extremo a extremo de todos los riesgos que afectan tanto IT como OT. Adicionalmente, en esta parte de gobierno hay que aclarar que, como todos sabemos, NIST y todos los marcos y frameworks tienen una gran necesidad de marco normativo, por lo cual nosotros estamos como buena práctica también actualizando una vez al año todo el marco normativo y cada 2 o 3 años más o menos haciendo nuestras evaluaciones de madurez de ciberseguridad. Por otro lado, comentarles que también como parte del gobierno y de una estrategia tenemos el frente humano. En este caso es muy importante, como comentaba en la lámina inicial, es muy importante entender que todos los ataques, la mayoría de ataques todavía siguen viniendo por el frente humano. En este caso, en TASA tenemos un programa de concientización anual que involucra cursos de concientización tanto a nivel de inducción a colaboradores como cursos en nuestra aula virtual. Tenemos también, bueno, las inducciones a colaboradores que comentaba. Tenemos pruebas de ingeniería social, boletines y algunos newsletters que también enviamos periódicamente sobre temas de seguridad. Con esto tenemos como objetivo entrenar continuamente a los colaboradores ya sea de oficinas, de plantas, de flota, y lograr que también tengan relacionamiento y que tengan sensibilización a los temas de ciberseguridad para ir generando cada vez más cultura. Con respecto a indicadores, nos hemos puesto una meta de cumplimiento de este plan que es de 95% de cumplimiento. Al momento llevamos un 33%, estamos todavía caminando hacia ahí, pero estamos muy optimistas de que vamos a lograr la meta, pues el año pasado lo logramos al 99% de cumplimiento del plan completo. Y bueno, como un dato adicional, comentarles que en cuanto a cursos, tenemos un buen avance de 77% de colaboradores haciendo todos los cursos de ciberseguridad, así que eso nos da una buena medida de que hay un nivel de sensibilización importante en la organización. Eh, un dato importante que me parece bueno comentar es que estas pruebas de ingeniería social las estamos manejando con 100% de colaboradores mensual en campañas de pequeños grupos, diversos tipos de campañas dirigidas y en nuestros resultados de junio, la verdad que nos van diciendo que estamos yendo en buen camino. El índice de riesgo en junio más o menos estuvo en 5% y nuestra meta es tener mensualmente menos de 8% de riesgo de caída en pruebas de ingeniería social. ¿Qué es lo que evaluamos cuando lanzamos una campaña?
obviamente la cantidad de personas a las que les enviamos, cuántas personas abren, cuántas personas realmente son víctimas y han interactuado, ya sea poniendo sus credenciales o descargando lo que no debían descargar. Y bueno, también medimos el nivel de alertamiento de estas mails o estas campañas maliciosas, ¿no? Medimos también la cantidad de reincidentes. En el mes de junio no hemos tenido reincidentes, lo cual es muy, muy positivo para nosotros y nos indica que vamos en buen camino. Comentarles también que el año pasado hicimos una que le llamamos la superprueba. Era una prueba de ingeniería social interesante porque queríamos que los colaboradores que caían realmente vivieran lo que significa caer en un ataque de phishing, por ejemplo. Entonces hicimos una prueba con la colaboración de las gerencias que tienen un muy buen sponsor en sus equipos para estos temas de seguridad, y la verdad que aplicamos en algunas de estas gerencias y logramos que se pudiera vivir. Realmente fue una prueba que sí generó miedo al inicio porque realmente salía el mensaje de que tu máquina estaba bloqueada porque había un atacante en tu máquina y que tenías que reportarlo, pero es así como sucedería en el caso de que sea un evento real. Entonces, esto generó bastante concientización, creo que nos ayuda mucho en los temas de seguridad y estoy segura que ahora los colaboradores piensan mucho más antes de dar clic en un correo desconocido y ya están muy bien establecidos los tips que cada colaborador debe verlo, ¿no? Y bueno, vamos adaptando nuestras pruebas porque los ataques cada vez son más sofisticados, entonces vamos elevando un poco la dificultad cada vez, pero vemos que igual los colaboradores responden y manejamos un índice de riesgo todavía bastante bajo y estamos también generando una cultura de reporte activo, ¿no? Em, Otro frente que es importante en TASA es la gestión de accesos e identidades. En este caso está centralizada mediante nuestro directorio activo. Sin embargo, tenemos una obligatoriedad de autenticación por multifactor o doble factor de autenticación. Esto ya forma parte de nuestras políticas y esto evita que haya suplantación de identidades. Adicionalmente, nuestro sistema principal es SAP, con lo cual esto nos obliga a tener continuos controles de roles, perfiles y accesos a las transacciones de SAP. En este año nos hemos puesto la meta de hacer una reingeniería de roles y perfiles, que esto nos va a permitir rediseñar los accesos que debe tener cada colaborador para realizar sus funciones. Adicionalmente, una vez al año, hacemos una mitigación de riesgos por segregación de funciones, que esto también permite revisar y coordinar con nuestros key users que estrictamente cada persona tenga lo que tiene y evitar posibles conflictos de interés o posibles fraudes operativos. Con respecto a activos, tenemos algunos protocolos de borrado seguro para activos tangibles. Manejamos algunas plataformas para gestión de dispositivos a las cuales les aplicamos controles de seguridad, por ejemplo, bloqueo de puertos o despliegue de políticas de seguridad masivas. Estamos trabajando activamente ya para tener mayor automatización en control de aplicaciones, de uso de aplicaciones, por ejemplo, temas también de geolocalización, bloqueo remoto y bueno, algunas otras políticas de controles de seguridad que lo estamos pudiendo hacer usando la tecnología. Ok. Les comento también que en el frente de ciberseguridad tenemos dos partes, la ciberseguridad defensiva, que es la que se encarga de asegurar que la empresa esté defendiéndose y tenga todas las capacidades, plataformas o herramientas necesarias para defenderse. Es una vigilancia proactiva. En este caso, en TASA, tenemos un CyberSOC 24/7 que nos está ayudando en el monitoreo, detección y una contención centralizada de cualquier evento de seguridad. Al momento estamos ingestando casi el 100% de nuestros equipos críticos ingestados al CIEM.
con una tecnología de vanguardia que nos ha permitido realmente tener un control muy eficiente de los logs y un análisis muy eficiente de toda la información de logs que vienen de nuestras redes, de nuestra infraestructura, de nuestras aplicaciones. En este caso, por ejemplo, no dependemos de firmas de virus tradicionales, sino que nuestra línea de defensa está apoyada en tecnologías, por ejemplo, como CrowdStrike, que utiliza inteligencia artificial y machine learning para analizar este comportamiento en tiempo real. Entonces, en nuestro caso, la inteligencia artificial nos está ayudando para defendernos porque sabemos que los atacantes también están cada vez reduciendo los tiempos de ataque y de expansión y tenemos que estar a la misma velocidad. Entonces, nos estamos apoyando de tecnologías de vanguardia para lograr esto y para poder estar con un nivel de análisis y capacidades que nos permita reaccionar a tiempo. Y con esto bloquear cualquier amenaza que se pueda presentar. Adicionalmente, tenemos protocolos del CSIRT. En TASA tenemos un equipo CSIRT que es el equipo de respuesta ante incidentes, tanto para ciberseguridad como para privacidad de datos y protección de datos. En caso de que se presentara algún incidente, contamos con el apoyo de expertos y también obviamente del nivel corporativo. Como comentaba, somos una comunidad de seguridad muy fuerte a nivel de la corporación, así que sentimos y tenemos el apoyo de todos los líderes de seguridad y los equipos de seguridad de la corporación para poder atender en caso de una respuesta, en caso de un incidente crítico, ¿no? Adicionalmente, tenemos servicios con terceros que nos proveen también apoyo en el tema de respuesta ante incidentes y el análisis de cualquier explotación de vulnerabilidad que se haya podido dar. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros equipos están listos? Anualmente hacemos ciberejercicios, tanto para el equipo CSIRT como también para algunos usuarios privilegiados. En este caso, bueno, está por ejecutarse en 2026 todavía un ciberejercicio que va a ayudar a que el equipo de respuesta ante incidentes practique qué haría en el caso de que se presentara un evento de vulneración o un evento de ataque masivo. Em, Adicionalmente, estamos evaluando también hacer un tabletop o una gestión de crisis a nivel de toda la empresa, no solamente de equipo de respuesta ante incidentes tecnológicos, sino ante toda la crisis que podría generar a nivel empresarial en el caso de que hubiera un evento de ciberseguridad. En este caso, sabemos que tendría que actuar asuntos corporativos, temas legales, temas de comunicación externa, temas de regulación de datos, de protección de datos personales, es decir, que hay muchas áreas involucradas que tendrían que estar preparadas también para seguir protocolos de gestión de crisis en el caso de incidentes de ciberseguridad. Este es un desafío fuerte que tenemos en este año y que vamos a estar seguramente saliendo exitosos de estas evaluaciones. E incluso estamos pensando que no vaya solamente a nivel de tasa, sino a nivel de toda la corporación, ya que pues tenemos que utilizar sinergias y capacidades que tienen otras empresas o a nivel corporativo que nos permitirían también tener una mejor gestión de un posible incidente. Adicionalmente, ¿cómo probamos que nuestras estrategias sirven? Tenemos planes de continuidad de disaster recovery y hacemos pruebas para ver si es que nuestros protocolos están funcionando. En este caso, probamos anualmente para TI, hacemos pruebas de los procesos de tecnológicos críticos y para OT, sobre todo, nos hemos estado enfocando en las plantas automatizadas para ver cómo sería una recuperación tecnológica que pueda garantizar la continuidad y, por supuesto, la seguridad de las personas. En este caso, para poder hacer los planes de continuidad, nos estamos basando en los procesos críticos que se levantan anualmente. Hacemos un levantamiento de los procesos que están soportados por tecnología y también en este año hemos hecho una actualización y levantamiento de cuáles son las joyas de la corona de tasa, cuáles son los activos que tenemos que proteger
y que tenemos que brindar todas las capacidades de inversión para específicamente estos activos que son los más críticos para nosotros. Con respecto a seguridad ofensiva, aquí tenemos una combinación todavía de validación humana, pero ya estamos empezando a hacer automatización y priorización. En el caso de TAS hacemos evaluaciones de ethical hacking al menos una vez al año, dependiendo de los proyectos y el roadmap que tengamos en el año, pero lo hacemos proactivamente para detectar algunas vulnerabilidades, ya sea en aplicaciones, en infraestructura, en dispositivos también de usuarios. Y en el caso de que ya empecemos a hacer remediaciones, igual a varias veces al año podemos hacer retest. Así también cualquier producto tecnológico que salga a producción como aplicaciones, plataformas o integraciones con terceros, también hacemos estas evaluaciones de ethical hacking. Aquí igual me parece importante mencionar algo que se me pasó antes, es que cuando nosotros gestionamos el riesgo, es muy importante no gestionar solo el riesgo propio, sino el riesgo de terceros. En este caso, también como parte de las evaluaciones que hacemos de la robustez, hacemos evaluaciones también de cómo está la ciberseguridad de nuestros proveedores críticos. Tenemos algunas plataformas tecnológicas que nos permiten hacer esto y más o menos darnos una idea de cómo está su postura de seguridad. ¿Por qué lo hacemos? Porque si bien estamos interconectados o estos proveedores críticos manejan información crítica de tasa o tienen alguna interconexión con nuestros sistemas, nosotros sabemos que ahí es una superficie de ataque extendida que si no está totalmente protegida, finalmente sí podría llegar a nosotros y podríamos ser atacados. Entonces, eso también hacemos estas evaluaciones. Así también hacemos evaluación de brechas y ataques. Utilizamos unas plataformas tecnológicas que nos permiten dar indicadores. Tenemos una visión cuantitativa de cómo está la resiliencia de nuestras redes, de nuestros recursos públicos, de nuestras aplicaciones. Y así nos permite saber si tenemos brechas de seguridad o si tenemos alguna configuración incorrecta en nuestras aplicaciones o sistemas. También hacemos evaluaciones de scorecard para entornos propios y de terceros. En este caso, este tipo de evaluaciones nos permite hacer un mapeo de todo lo que tenemos expuesto a Internet y cuál es nuestra postura, cuál es nuestra nota, tanto de tasa como de nuestros terceros. Y esto más o menos ya nos va dando indicadores objetivos de cómo estamos viéndonos hacia afuera y en dónde tenemos que protegernos. ¿Qué hacemos con todos los hallazgos que tenemos? Procedemos a un proceso de gestión de vulnerabilidades. Con esto lo que hacemos es priorizamos y damos seguimiento a todas las debilidades de seguridad que hemos detectado. Para esto usamos herramientas de escaneo automatizado en los principales servidores, redes y nuestros activos críticos tecnológicos y utilizamos también priorización, pero esta priorización la hacemos según lo que está siendo explotado en el mundo real. Un gran desafío en la gestión de vulnerabilidades es que si uno empieza a escanear todo, detectas muchísimas cosas, pero no todos tenemos la capacidad de poder mitigar o reparar toda la cantidad de vulnerabilidades que se pueden encontrar, sobre todo en entornos híbridos como el de TASA, en donde tenemos IT, OT, oficina administrativa, plantas, barcos, etcétera. Entonces nos hemos apoyado de inteligencia artificial en las plataformas en las que tenemos y módulos, por ejemplo, como de CrowdStrike, utilizan algunos algoritmos predictivos y evalúan cuáles de las vulnerabilidades que tenemos realmente tienen probabilidad de ser explotadas. Y es ahí donde ponemos los esfuerzos para poder priorizarlos de la mejor manera. Entonces, hoy en día ya la inteligencia artificial ya no es una opción en ciberseguridad, es realmente una necesidad, porque como decía, los atacantes usan para acelerar y hacer los ataques más sofisticados. Entonces, nosotros y nuestros partners y nuestras plataformas de apoyo tenemos que responder con la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado con todas estas acciones y bueno, algunas otras que ya por cuestión de tiempo no me ha dado tiempo de comentar, pero
Lo que hemos logrado en TAS es que ya la ciberseguridad está formando parte de los procesos diarios. La mayoría, o tal vez, ojalá, todos los colaboradores ya saben qué es ciberseguridad, saben que es un ataque, probablemente ya se relacionan con el lenguaje de ciberseguridad y ha dejado de ser un centro de costo o un gasto y se convierte en un habilitador directo de continuidad de negocio y seguridad de las personas. Como resultado de esto, hemos tenido cero paradas de planta de producción en plantas o incidentes en nuestra flota pesquera relacionados a incidentes de seguridad. Nuestro cumplimiento de SLAs en gestión de accesos y atención de accesos y control de segregación de funciones está superior al 93%. En temas de sensibilización y concientización, como les comentaba, estamos cumpliendo con nuestro indicador que nos hemos propuesto. Entonces, estamos trabajando todavía en la parte de implementar cultura, que nos está yendo bastante bien, pero nos falta todavía hacer simulacros. Sin embargo, estamos en semáforo verde y nos aseguramos de que estamos yendo en buen camino con una roadmap de trabajo realmente apalancado de evaluaciones de madurez que son auditadas y que son guiadas por los principales estándares internacionales para gestión de seguridad y nos aseguramos de hacer esto cada 2 o 3 años. Así que em, realmente estamos muy contentos de todo lo que venimos haciendo. Hay muchas cosas por hacer todavía. Hay algunas lecciones aprendidas que tenemos en tasa. Em, una de ellas y muy importante es que sabemos que la tecnología sin cultura no es suficiente, sobre todo en temas de seguridad. Podemos tener firewalls, podemos tener equipos que protejan la navegación, políticas de navegación, pero si tenemos un solo usuario que no supo identificar un correo que no debía, un link que no debía y da clic, todas nuestras inversiones o todos nuestros equipos de seguridad pueden no ser suficientes para atender. Y asimismo, si no estamos listos para responder ante estos posibles eventos, no podemos ser resilientes. Eso pone en compromiso la continuidad, la seguridad de las personas y toda la cadena de suministro de una operación como la de TASA. Otra lección aprendida que sí quisiera comentar es que, sobre todo en la parte de OT, para nosotros ha sido muy difícil entender cómo gestionarlo correctamente y la convergencia con IT. Ha sido un pilar bien importante entender cómo lograr una resiliencia como la que comentaba, pero en entornos OT, donde sabemos que hay sistemas antiguos, sistemas legados, que no son fácilmente parchables, que requieren una inversión bien grande para poder ser actualizados, entonces la realidad no es la misma. Eso es una lección que hemos aprendido, que tenemos que comunicar bien entre IT y OT y setear bien las responsabilidades, setar bien los lineamientos y entender que las realidades no son las mismas y aprender mucho cómo realizar una correcta convergencia. Em, y bueno, como comentaba, una lección aprendida fue que también en entornos que cambian muy rápido, esta reingeniería de roles y accesos de SAP que estamos emprendiendo este año va a ser muy importante y nos va a demostrar cómo ha cambiado las necesidades de negocio en nuestros perfiles y nos va a obligar a hacer realmente en reingeniería una revisión integral y de nuestros controles de acceso y de nuestra asignación de roles y funciones. Así que, bueno, eso es más o menos lo que les traía a contar sobre la ciberseguridad, cómo lo estamos haciendo en TASA. Tenemos mucho que trabajar, pero creo que estamos en buen camino y pues bueno, estamos muy contentos de haber podido participar acá y les agradezco mucho por haberme considerado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana, por compartir tu experiencia desde TASA y de las acciones en concreto que vienen implementando. Bueno, siguiendo con el programa, queremos conocer la opinión de nuestros participantes. Por lo tanto, los invitamos a dar clic al enlace que vamos a compartir en unos momentos en el chat, el cual los llevará a nuestra publicación oficial en LinkedIn de Gas Perú. Y queremos que nos cuenten en los comentarios qué aprendizaje o reflexión se llevan del webinar Ciberseguridad IA
protegiendo la cadena de suministro. A ver si las chicas, por favor, me apoyan compartiendo ese enlace para que puedan participar. Y tenemos un premio. Las 10 primeras personas que comenten entrarán al sorteo por un certificado gratuito de participación. Entonces, ya ahí tienen el enlace de LinkedIn colocado. Les agradeceremos que puedan participar, que puedan ingresar, dar like y interactuar con esta publicación con el fin de que puedan participar. Por mientras, esperamos que comenten, les comentamos también que nos pueden encontrar en redes sociales como Ask Perú, donde compartimos información acerca de nuestros eventos, nuestros testimonios de empresas Basque, auditorías, las revistas, el material de sensibilización que manejamos y mucho más. Listo, entonces. Vamos a proceder con esta ronda de preguntas. Comentarles también que vamos a tener una encuesta de satisfacción acerca de las ponencias que hemos tenido, que podrán completar en breves momentos. Y el enlace lo van a encontrar en el chat. Bueno, procedemos entonces. Vamos a pasar a esta ronda de preguntas dirigidas a nuestros ponentes. Invitamos de igual forma, invitar a todos los asistentes a que coloquen sus preguntas. Ya hemos visto que hay algunas que estamos tomando nota para enriquecer este espacio de diálogo. Bueno, empezamos con una pregunta que tenemos para Carlos. ¿Cuál de las inteligencias artificiales pueden tener claves o controles de confidencialidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En general, todas las grandes IAs, ¿ok? Si ahí entramos a detalle, puede ser Gemini, Claude, ChatGPT, Copilot, DeepSeek y demás, pero tiene condiciones, ¿ya? Normalmente existe la opción de desactivar el entrenamiento, ¿ok? Hay una opción que, por ejemplo, para Claude, o bueno, para ChatGPT, primero hay una opción que dice mejorar el entrenamiento para todos dentro del apartado de configuración. Eh, Gemini tienes que desactivar el compartir los datos. Después, en Copilot también hay una opción o un botón de desactivar o mejorar el modelo para todos. Básicamente son las palabras que deberías buscar para poder validar. ¿Ok? Y por otro lado están las herramientas que son comerciales, pero que son más de nicho, como por ejemplo, en el mundo legal está Harvey, está Magnar, y por ahí hay algunas específicas para ciertos nichos, que esas sí vienen protegidas de fábrica, en teoría, por defecto. ¿Ok? Entonces, en el contrato marco se estipula de que ellos no entrenan esos modelos con la información que tú les colocas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Acá tenemos una pregunta para Giovanna. Bueno, menciona, para el análisis de amenazas, ¿de dónde obtiene la inteligencia artificial esa información global para anticipar estos ataques? ¿Es de otras empresas? En realidad no, la plataforma que estamos utilizando ya tiene como parte este análisis y esta inteligencia de amenazas. Nuestra plataforma tiene integración con fuentes internacionales y de captura de amenazas a nivel mundial. Entonces, hay fuentes, no sé si públicas, pero tienen integraciones, tienen alianzas con algunas fuentes de ciberseguridad que también en el mercado peruano hay. Uno puede comprar unas plataformas de trade intelligence que están haciendo continuo seguimiento a las ciberamenazas de día cero, o a las tendencias, a los grupos criminales, y de ahí se van obteniendo información, y con la inteligencia artificial cada vez va entendiendo más cómo es la ruta de ataque y cuál es el vector de ataque que se está teniendo de estos grupos a nivel mundial, y es de ahí en donde saben qué tendencias se está siguiendo. Entonces, a esa pregunta yo diría que la fuente son la misma inteligencia que tienen plataformas. Aquí en el Perú pueden preguntar por plataformas de threat intelligence o plataformas de captura de información de tendencias de ataques de día cero,
o si no tener plataformas que ya tienen incorporado y se encargan automáticamente de hacer toda esa inteligencia de fuentes internacionales, digámoslo así. Perfecto, muchísimas gracias, Giovanna. Acá tenemos otra pregunta para Carlos. ¿Qué tan seguro es tercerizar los servicios de TI? Esa empresa, entiendo, el proveedor, debería tener certificados que garanticen lo mínimo, pero muchas empresas que brindan servicios en ciberseguridad o software del rubro no tienen ningún certificado. Ok, mira, en general tercerizar servicio de TI es una de las maneras más cómodas y económicas de trasladar ese riesgo a un tercero en base a unas penalidades que podrías tú recibir o que se te descontaría, mejor dicho, del pago. ¿Ok? Sin embargo, todas estas empresas, o sea, si tú contratas una empresa que no tenga certificados que te aseguren los procedimientos, las políticas y todo lo que ellos dicen que pueden hacer, en realidad es bastante arriesgado. ¿Ok? Ahí se me viene a la mente una analogía del electricista, ¿no? Tú no vas a contratar a un electricista a tu casa que no sabes si es que tiene eh, la capacidad de poder solucionar algo. ¿Ok? No es un tema de recableado y listo, sino está el poder saber de que esa persona puede hacer bien el trabajo, ¿no? Existen certificados como puede ser la ISO 27001, por ejemplo, que demuestran que un tercero ya los auditó y son seguros o relativamente seguros, ¿ok? Ahora, si es que decides tú trabajar con alguna de estas empresas tercerizadoras de TI, lo mínimo indispensable que se les tiene que pedir es un contrato, bueno, en el contrato un acuerdo acuerdo de confidencialidad o los NDAs, que sea bastante estricto, por lo ideal de que tú puedas, en caso de incumplimientos, poder tú o finiquitar el servicio antes o también poder aplicar algunas penalidades. ¿Ok? Ahora, depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? Porque si es una empresa que no tiene estos certificados tampoco muy grande, no creo que sea como para que pueda asumir esas penalidades. Entonces está ahí, es básicamente jugar un juego que es posible que salga bien, o bueno, es probable que salga mal, pero puede ser que salga bien. Entonces, yo no lo recomiendo. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos. Sí, qué importante esto que mencionas de poder tener un aval detrás, ¿no? Una empresa que esté certificada, como por ejemplo, ¿no? En Basque tenemos ciertos controles que exigimos tengan estas empresas certificadas para poder, más que todo, prevenir que esta cadena de suministro, bueno, en temas como ciberseguridad, también seguridad física, estén tengamos esta protección, esta prevención, porque como ya habían mencionado antes, no estamos libres, no estamos exentos de que venga alguien externo, nos contamine o venga un virus o nos ataquen de forma cibernética, ¿no? Entonces es muy importante sí tener esta prevención. Acá tenemos una pregunta para Joana. ¿Cómo se aseguran del borrado seguro cuando un equipo es dado de baja o entregado a un tercero? Bueno, dentro de nuestras políticas de gestión de activos, tenemos que cada equipo que entra a la organización tiene que ser, perdón, tiene que ser matriculado en nuestra plataforma de gestión de dispositivos, que en este caso es Intune, y tenemos otra que es Absolute. Entonces, tenemos algunas políticas ya seteadas ahí y que están aplicadas para todos los equipos de la organización y se despliegan a todos los equipos. Entonces, el borrado seguro, cuando nosotros lo hacemos dentro del ciclo de vida de un activo, cuando el equipo es devuelto, la persona o ha cesado y vuelve a manos de TI, ahí nos aseguramos de utilizar herramientas propias de kill disk o de limpieza de disco para reasignar el equipo, mandarlo a la baja o lo que corresponda. Pero en el caso de que no se sigue un ciclo de vida tradicional, el equipo, por ejemplo, puede haber sido robado, el equipo puede, o haberse vendido a una persona. En ese caso, nosotros tenemos la forma de remotamente bloquear el disco o incluso mandar a hacer un limpiado o un bloqueo de disco de forma remota con las plataformas en el caso de robo. Entonces, esos son los mecanismos que estamos utilizando y bueno,
como sabemos, la tecnología no lo es todo. Como parte de la transformación siempre es la tecnología, los procesos, las personas. Entonces, además de tener las plataformas, es importante que exista un proceso y un procedimiento regular de gestión de activos y un proceso para casos de excepción en el caso de siniestros, ¿no? Y cómo se debe actuar para precautelar la información de la empresa. Es mejor si está automatizado, pero sé que no todas las empresas tienen la posibilidad de automatizar. A nosotros también nos pasa que nosotros no podemos automatizar todo, entonces sí requieren procesos a veces manuales, no importa, pero debes tenerlos para controlar fuga de información que podría ser crítico para la empresa. Eso es muy importante. Perfecto, muchísimas gracias, Joana. Acá tenemos una pregunta para Carlos. ¿Cuál crees que son los errores más comunes que observas en materia de gestión de riesgos y protección de la información? Bueno, los errores más comunes eh, son, digamos, a nivel del control de accesos, ¿ok? En muchos casos existe el concepto del mínimo privilegio, ya que no siempre se cumple, debido a que no todas las organizaciones tienen la cantidad de recursos humanos necesarios como para que exista una adecuada segregación de funciones. Entonces, al no tener gente o suficientes recursos para que tú puedas dividir de una manera equitativa las responsabilidades, existe este tema de que, ok, necesito que el auditor también vea alguna revisión o brindar acceso sobre la plataforma en la cual se registran las auditorías, por decirlo. Entonces, ahí ya estás dándole más privilegios a alguien que de repente no sabes qué es lo que va a hacer. Entonces, particularmente ese es uno de los principales errores en temas de acceso. Y también otro, que también parte de los accesos, es, eh, por ejemplo, esto no ocurre tanto en auditoría, pero sí ocurre más en el negocio. Como por ejemplo, tu jefe se va de vacaciones y te dejan a ti los permisos en SAP para que tú puedas liberar de manera momentánea. ¿Ok? Se puede configurar cuándo se dan de baja estos. Sin embargo, la excepción debe ser bastante clara para que de esa manera sea configurada y cuando regrese tu jefe de vacaciones, tú pierdas esos accesos. Sin embargo, eso ocurre en software de tipos World Class, pero cuando tienes ERPs que no son de ese tipo o que no son de esa categoría y son más pequeños, para empresas medianas o inclusive más pequeñas, es muy posible de que si tú no avisas de que ya llegó tu jefe, te quedes con ese permiso. Entonces también son temas mínimos que podemos controlar nosotros con algunas estrategias de revisión. Por ejemplo, se le podría recomendar en este caso al equipo de TI que realice una revisión mensual o bimensual o trimestral de qué personas tienen acceso y qué personas deberían, ¿sí? Perfecto. Principalmente eso. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Sí, sabemos que hay muchos más riesgos, ¿no? En los que estamos, que son latentes, ¿no? Pero sí tenemos que priorizar algunos, ¿no? Poder prevenir estos, los que son más frecuentes de alguna forma. Tenemos una pregunta para Joana. ¿Cómo logran involucrar a los colaboradores para que la ciberseguridad forme parte de la cultura organizacional y no solo sea área de TI? Bueno, en realidad la forma de involucrar a los colaboradores es con un programa bien estructurado de concientización y de sensibilización, haciendo partícipes no solamente de pruebas en donde yo pruebo al colaborador, sino también enseñándole que al hacer bien el trabajo se está protegiendo a sí mismo. Para esto yo creo que es importante hablar un lenguaje sencillo, un lenguaje no técnico, no de ciberseguridad, y tener sobre todo una alianza muy importante con las áreas de gestión humana y de comunicación interna, que son quienes están mucho más cercanas y tienen más desarrolladas estrategias de comunicación y saben cómo llegar a cada perfil de colaborador de la empresa, porque esa es su razón de ser, su core es comunicar internamente. Entonces, creo que esta alianza que hemos tenido con gestión humana es muy importante
ellos están formando parte del programa de concientización y sensibilización y creo que eso nos ayuda a que forme parte de la cultura. Entonces, a más de las simulaciones, a más de que hacemos pruebas, también explicamos en contenido digital o en contenidos propios de la empresa del día a día, como la revistaza, como boletines de la empresa, explicamos también por qué es importante tener una vista de seguridad, ¿no? No solo para precautelar información de la empresa, sino de ellos mismos, su propio celular, sus propias cuentas, etcétera. Entonces lo hacemos así muy, muy cercano. Y pues bueno, también premiamos buenas prácticas. Hemos tenido eventos en donde hemos hecho algunos concursos de seguridad y hemos premiado a personas que han hecho muy bien o personas que no han caído en ninguna prueba de ingeniería social, etcétera. Entonces eso también hace que forme parte de la cultura. Genial. Sí, qué bueno esto que mencionas, ¿no? De no solamente el área de TI, no solamente la alta dirección, sino todos en conjunto poder llegar a adoptar esta cultura, ¿no? De ciberseguridad. Genial. Ya vamos llegando al final de las preguntas. Em, una pregunta para Carlos. Pensando en los próximos años, ¿qué tendencias deberían empezar a considerar las empresas para prepararse frente a las nuevas amenazas digitales? Bueno, es una pregunta bastante profunda. Sin embargo, en los próximos años, lo que se tiene que adecuar es, primero, la implementación de la IA en sí no es una tarea sencilla, ¿ya? Entonces, mucho se habla de gobierno del dato, de que necesitas tener bien claro cuáles son o qué es lo que buscas, ¿ya? Sin embargo, muy poco se habla del retorno de la inversión en la inteligencia artificial, ¿ok? Y si vamos a los números de Gartner, tengo la cifra en la mente, más o menos el 5% de empresas que han implementado hoy a nivel corporativo recién tienen o están teniendo un retorno en inversión, pero que es muy pequeño. Entonces, eso es nosotros lo que vemos de manera externa, ¿ok? Entonces, lo primero es prepararnos, sobre todo para saber utilizar IAs comerciales, ¿ok? A pesar de que el objetivo de las compañías es implementar modelos propios en entornos gobernados, seguros y más. Es tratar de agilizar el trabajo que tenemos con IAs comerciales y definir como organizaciones o como empresas cuál es el nivel de gobernanza que tienes sobre ellas, es decir, qué herramientas están permitidas y cuáles no. También otra de las maneras en las cuales podemos anticiparnos a las necesidades y también prevenir estos riesgos venideros es definiendo gobernanza, teniendo en claro qué utilizar. La clasificación de la información es súper importante y también poder entender o básicamente cuál es el nivel de apetito del riesgo que tenemos como compañía. ¿Sí? O sea, básicamente no es enfocarnos en qué tecnología implementar y cuándo ni cuánto me va a costar, sino es, ok, vamos a jugar el juego de los negocios de siempre con lo que ya tenemos y la inteligencia artificial debería ser un potenciador, pero no es un piloto automático. Es la cosa, es como nos los han ido vendiendo, sin embargo, es netamente un agilizador. Sí, entonces como lo veo es que el negocio va a seguir teniendo los mismos riesgos de siempre, con el plus de que la velocidad para generar estos productos, bienes, servicios, se va a ver agilizada por la inteligencia artificial. Por ende, como vas a tener un negocio más rápido, necesitas tomar decisiones mucho más rápidas. ¿Ok? Entonces, es como básicamente pisar el acelerador pero con una transmisión igual de lenta. Entonces es un poco peligroso. Así que hay que enfocarnos directamente en lo que ya conocemos y en cuál puede ser nuestro diferencial para ahí ponerle todas las pilas o todas las balas. Genial, muchísimas gracias, Carlos. Ahí vemos que siguen dejando consultas. Estamos tratando de coger algunas, las que más se repiten para poder responderlas. Con esta ya culminamos. Para Joana, si tuvieras que compartir un aprendizaje clave obtenido durante la implementación de estas iniciativas de ciberseguridad, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, yo creo que en este camino hemos tenido un montón de lecciones aprendidas, entonces nos hemos equivocado muchas veces, todavía nos falta mucho por aprender, pero creo que lo que yo rescataría es que em, está muy bien tener visibilidad, está muy bien tener plataformas, está muy bien hacer todos los hacking y todas las plataformas de detección. Es necesario, hay que hacerlo. Sin embargo, si uno no tiene un adecuado tiempo de respuesta, si es que no tienes una forma de remediar o de ser resiliente ante un ataque, al final todo eso está en vano. Es decir, ahora sabemos que por más implementaciones de plataformas que tengamos, vamos a ser atacados. O sea, a nivel mundial esto ya es una realidad. Hay, como dicen por ahí, hay empresas que han sido atacadas y otras que son atacadas y no saben. Entonces, siempre esto va a suceder. Entonces, en realidad, ante esta situación tenemos que aprender a saber cómo vamos a responder, enfocarnos mucho en la remediación y en cómo ser resilientes. Entonces, yo creo que hemos aprendido a ponernos metas, a no dejar solo en papel protocolos, sino practicar estos protocolos, practicar nuestros planes, probar si nuestras estrategias de recuperación funcionan, medir nuestros tiempos de recuperación y ver si el negocio los tolera. Porque al final, si es que perdemos operación por, no sé, algunos minutos puede ser tolerable, pero si perdemos por días, semanas, ahí ya puede ser un impacto muy grande que a lo mejor con algunas inversiones se podría haber mitigado. Entonces yo rescataría eso de que si es que tienes que hacer algún esfuerzo en seguridad, tiene que ser sobre todo también en respuesta ante incidentes, remediación y pues bueno, un correcto alineamiento entre el área de seguridad y las áreas tecnológicas que resuelven o que van a formar parte de esta respuesta ante incidentes como infraestructura, operaciones, aplicaciones. Tiene que haber una correcta sincronización. Creo que eso es lo que hemos aprendido en TASA y bueno, que todavía tenemos camino por recorrer. Genial, muchísimas gracias, Joana. Bueno, esas fueron todas las preguntas de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación y ya vamos llegando a la parte final del evento. Ha llegado el momento del sorteo en vivo. Entonces, bueno, agradecemos también a todas las personas que han comentado, que han dejado su like en redes sociales y sobre lo que se llevan de este webinar. Entre los 15 primeros comentarios recibidos vamos a realizar este sorteo del certificado de participación. Entonces, por favor, me apoyan proyectando. Ahí vamos a iniciar. Listo, veremos a ver quién es el afortunado ganador de este certificado. Entonces tenemos a Guillermo Núñez Bancés. Bueno, Guillermo, te pedimos que te comuniques con nosotros para coordinar el envío de tu certificado y muchísimas gracias a todos por su participación. Finalizando ya, queremos dar un especial agradecimiento en nombre de la Gerencia General de BAS Perú, del capítulo en general, a nuestros ponentes de hoy, a Carlos Con, responsable de Auditoría TI, Riesgos y Ciberseguridad de Prosegur, y a Joana Arias, jefe de Infraestructura TI y Seguridad en TASA. De igual manera, agradecemos a nuestros más de 350 conectados desde nuestras diversas organizaciones de sector público, sector privado y diferentes capítulos de BASC en el mundo, por su compromiso con esta mejora continua y la ciberseguridad y estas nuevas oportunidades y riesgos que tenemos en mente ahora. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos eventos y actividades de formación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.